Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al ciclo de conversaciones TSC que organiza la Cátedra de Transformación Social Competitiva y que tenemos el honor de iniciar esta misma tarde con el título de Alianzas que inspiran, que como podéis imaginar gira en torno al ODS 17. Tenemos con nosotros a un panel de lujo y además es un panel muy diversificado, lo cual va a enriquecer seguro y mucho este primer encuentro. Con nosotros tenemos, y voy a ir por orden de derecha hacia adelante, en primer lugar a Begoña Gómez, que es la directora de la Cátedra TSC de la Universidad Complutense de Madrid, que va a aportarnos fundamentalmente la dimensión académica. Luego tenemos con nosotros a Silverio Agea, que es el director general de la Asociación Española de Fundaciones, que nos va a hablar del papel trascendental de las fundaciones en el ámbito de las alianzas. Seguidamente tenemos con nosotros a Sara Gómez. Sara Gómez es profesora investigadora de la UPM, es la directora del proyecto Mujer e Ingeniería en la Real Academia de Ingeniería y además es profesora nada menos que de resistencia a materiales, me decías. Eso es ya en sí mismo una pasada. Sigo presentando a los miembros del panel. Tenemos a Daniel Nieto, que es el Vice President del Government Engagement Mastercard, que es el que va a aportar, él me decía que no, pero yo le voy a insistir, la dimensión un poco financiera, aunque él va a hablar más de tecnología, pero su tecnología gira en torno al ámbito financiero. Y finalmente tenemos con nosotros a Ignacio Sierra, que es el director general corporativo de Tendam. Para los que no sepáis, Tendam es el dueño de todo lo que tiene que ver con corte fiel, con Peró del Hierro, en fin, es un auténtico imperio que emplea a decenas de miles de personas y que nos va a aportar la dimensión empresarial más centrada en el consumo y en las personas. Por tanto, academia, fundaciones, la parte de investigación y universitaria, la parte del sector tecnológico financiero y la parte, digamos, de lo que tiene que ver más con personas y consumo, configuran un panel auténticamente de lujo. Bueno, para introducir un poco el tema, yo lo que voy a hacer es citar textualmente declaraciones concretas y párrafos que aparecen en la web oficial de Naciones Unidas en lo que se refiere al ODS 17, que como todos sabemos es el que cifra las alianzas para lograr objetivos. Es muy interesante el título, porque no es alianzas por alianzas, insisto, es alianzas para lograr objetivos. Decía el anterior secretario general, Ban Ki-moon, que para aplicar con éxito la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, debemos pasar rápidamente de los compromisos a la acción. Esto es un mensaje esencial. Y decía Ban Ki-moon, para ello necesitamos alianzas sólidas, inclusivas e integradas a todos los niveles. Repito, alianzas sólidas, inclusivas e integradas a todos los niveles. Me parece que esto ya enmarca de lo que vamos a hablar esta tarde. Y sigo además citando literalmente a las Naciones Unidas, porque a la pregunta de por qué las alianzas son importantes, lo que ellos dicen es que los ODS solo se pueden conseguir con asociaciones sólidas y cooperación. Porque para que un programa, y sigo diciendo literal, para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente, es necesario establecer asociaciones inclusivas a nivel mundial, regional, nacional y local. Esto es importante también porque no solamente pensemos que es un tema de los grandes gobiernos o de las grandes... No, es un tema también regional, nacional y local. Esto es importante. Sobre principios y valores, así como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y en el planeta. Cuando habla del planeta se refiere obviamente al cuidado del medio ambiente, ¿no? Por tanto, y ya voy a ir terminando esta introducción, y sigo diciendo literal, para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible debemos unirnos todos, los gobiernos, la sociedad civil, los científicos, el mundo académico, ¿verdad, Begoña?, y el sector privado. Aquí tenemos representación de todos, con lo cual no puede ser mejor. Dicho eso, pues ¿por qué no empezamos? Lo que voy a sugerir es a mis compañeros de panel que se tomen cada uno 5 minutos para contestar la pregunta concreta
de qué alianzas cada uno de vosotros y vosotras habéis desarrollado dentro de la organización donde estáis operando y qué impacto social ha tenido en vuestra organización o en vuestro negocio. Es importante hablar de impacto real, de impacto de creación de valor. O sea, creación de valor que creáis a través de alianzas y que compartís. En parte lo retenéis y en parte lo compartís en el entorno en el que operáis. Por tanto, y empezamos con Begoña, en tu ámbito más académico. ¿Nos puedes intentar ayudar a responder esta pregunta? Begoña, por favor, digamos, tú tienes la voz. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo. Gracias a Sis y gracias a todos los compañeros de mesa. Pues bueno, la pregunta que nos realizas nos deja solamente 5 minutos. Podríamos estar muchísimo más tiempo porque es una pregunta bastante cargada de contenido, ¿no? Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que nosotros, tanto desde el máster como desde la cátedra, el ODS 17 es de alguna manera nuestro punto de partida, porque sí que consideramos que la transformación social aúna las necesidades sociales junto con las necesidades también del negocio. Es decir, cuando tú generas una intersección entre el negocio junto con las debilidades que tiene el entorno, en ese punto de intersección se genera una ventaja competitiva y, por lo tanto, ya estamos hablando de una primera alianza, ¿no? A partir de esa alianza, pues sí que, pues como acabas de decir y como nos dijo Ban Ki-moon, hay que pasar a la acción, hay que incorporar toda una serie de procesos, pero el encargo que nosotros tenemos dentro de la universidad es de facilitadores. Como facilitadores, nosotros hemos desarrollado un proceso que permite a cualquier empresa integrar la transformación social ligada al negocio, ya seas grande, ya seas pequeño y con independencia del sector. Ahora, está claro que dentro de ese proceso, para que realmente tenga un impacto exponencial y para que realmente tenga retorno, tienes que hacerlo con aliados, tienes que hacerlo con alianzas, ¿no? Había una frase que decía que uno puede ir solo y parece que va más deprisa, pero solo si vas acompañado vas más lejos, ¿no? Yo creo que este es un buen ejemplo para las alianzas, que son realmente las que nos pueden hacer y ser exponenciales. Nosotros la primera alianza, por supuesto, que tenemos son con nuestros estudiantes y con nuestros alumnos dentro del máster. Ellos, desde luego, ya vienen con ese en su ADN, no tienen esa capacidad transformadora. Yo muchas veces digo de intraemprendimiento dentro de sus propias organizaciones, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa transferencia de contenidos que muchas veces hemos hablado Sara y yo, donde ya se produce esa alianza con los propios estudiantes. Más allá, la propia cátedra. Nosotros desde la cátedra, ¿qué impulsamos? Pues lo que impulsamos son procesos facilitadores, plataformas tecnológicas y estudios que reflejen que realmente esto se produce, que es sostenible, que es eficaz y que es eficiente. Y para desarrollar todos todas estas líneas de acción necesitamos aliados consultoras que nos están colaborando con nosotros en estos desarrollos de investigación, aliados con plataformas tecnológicas que están colaborando para desarrollar una plataforma de medición del impacto social ligado a las empresas. Es importante. Y estamos desarrollando, bueno, pues otros procesos también ligados al tercer sector para poder realizar procesos muy cualificados para poder cerrar diferentes brechas de edad, género y raza. Estas alianzas nosotros las hacemos desde 2 puntos de vista. Uno de ellos, no nos podemos aliar con cualquier consultora. Nos tenemos que aliar con una consultora que cree en la transformación social, que apuesta por la sostenibilidad. No nos podemos aliar con cualquier empresa para apoyar la plataforma tecnológica. Nos aliamos con aquellos que están realmente impulsando también esa transformación que hoy consideramos, yo creo, muy fundamental y más después de esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Y que no sé si también aquí lanzo también otra testigo a tu pregunta, porque yo sí que considero que hoy esta transformación social es más importante todavía
en el momento en el que estamos viviendo. Si ya antes veníamos con unos principios que creíamos que la sostenibilidad, el impacto social, la inversión de impacto tenía fuerza, yo creo que hoy la ha cobrado más que nunca porque se han puesto encima de la mesa necesidades mucho más básicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que... Completamente de acuerdo. Luego, en el debate, yo apunto algunas cosas. El tema, por ejemplo, que tiene que ver con criterios para seleccionar alianzas, es en sí mismo ya un debate interesantísimo. Eso volveré. Y luego, otro tema que has apuntado tú, Begoña, que también es enormemente interesante, son los sistemas de medición del impacto social. Digo que ya estamos empezando a generar posibles preguntas, pero para no romper la dinámica, tenemos todos un enorme interés en escuchar a Silverio, porque el papel de las fundaciones, y tú eres editor general de la Asociación Española, que las conoces muy bien, es vital. O sea, ya no estamos hablando solamente de un tema, de un taburete de dos patas público-privado, es que hay una tercera pata del taburete que es el tercer sector. O sea, este taburete, si tú le quitas una pata, se cae. O sea, no vale solamente una colaboración público-privada, es una colaboración público-privada donde el tercer sector es una pata fundamental. ¿Digo bien o no digo bien? Dices bien. Pues entonces elabora un poquito al respecto y cuéntanos cómo veis desde el tercer sector, desde tu ámbito, el tema de las alianzas. Pues yo me alegro mucho de que este tema esté, podemos decir, hasta incluso de moda. Y me explico. Porque estos temas eran parecidos a nuestros temas anteriormente. Ya cuando eran los objetivos del milenio, ya las fundaciones trabajaban por esto. Cuando ha ido evolucionando y ahora tenemos un gran programa de Naciones Unidas, que es un programa universal de los 17 ODS, de los 17 objetivos, que aplica a todo el mundo, pues como que aplica a todo lo que ha sido la actividad durante toda la vida de las fundaciones. Porque las fundaciones han trabajado, trabajan y trabajarán, evidentemente, por los ODS. Erradicar pobreza, erradicar el hambre, el medio ambiente. En cualquiera de los 17 ODS están, evidentemente, las fundaciones. Y las fundaciones muy activas. También las asociaciones. Hablamos en general del denominado tercer sector. Lo que no es ni primero ni segundo. No me gusta la definición, pero es la forma más fácil para que la gente entienda lo que estamos hablando más de las entidades no lucrativas, ¿no? Lo que son asociaciones y fundaciones. Por lo tanto, las fundaciones ya hacían claramente este tema, lo hacían, y precisamente la asociación lo que más impulsa es el ODS 17. No es que venga a hablar de mi libro, es que la asociación en sí es una plataforma para conseguir el ODS 17, porque es una plataforma de colaboración. ¿Por qué? Muy fácil. Se suele decir que donde hay una necesidad hay una fundación. Si tú miras, vas a ver que hay fundaciones de todo tipo, culturales, de educación, de sanidad, de investigación. Muchos están pagando ahora hasta incluso la investigación, de discapacidad, de personas mayores, de cooperación al desarrollo. Hay de todo. Entonces, la asociación lo que hace es agrupar a las fundaciones por personalidad jurídica. No agrupa por la actividad, sino por la personalidad jurídica. Al agrupar por personalidad jurídica, lo que el denominador común es la personalidad jurídica, va la expresión, ¿no? Pero lo que hace falta, lo que se produce es un ecosistema donde las fundaciones colaboran. Por lo tanto, la propia asociación, una forma de hablar de la asociación, decimos, es que es la casa de las fundaciones. Antes hemos derivado el concepto, era la casa de las fundaciones, la casa física de las fundaciones. Nosotros nos fuimos a un espacio de coworking porque queríamos que todos los días hubiera actividades de fundaciones dentro de nuestra propia oficina, ¿no? Para que ahí se produjera precisamente los elementos básicos que son importantes para que se dé la colaboración y para contribuir al ODS 17. Con la pandemia hemos ido derivando a que esto tiene que ser la casa física, pero también la casa virtual de las fundaciones. Y ahora, con la transformación digital, hay que ir a intentar que ese ecosistema de más de 800 fundaciones colaboren, no solo físicamente, sino, como decía antes, también virtualmente. Por lo tanto, en sí, la propia asociación es un ecosistema que es perfecto para esa colaboración y para que se produzca el objetivo 17. Pero es que además, lo decía muy bien, yo he empezado a invertir el término cuando hablo. Yo ya no hablo de colaboración público-privada. Yo hablo de colaboración privada-público. Y me explico. Cuando hablo de fundaciones, no cuando hablo de otras entidades. Cuando hablo de fundaciones, nosotros manejamos unos 8.500 millones de euros de presupuesto
que es prácticamente casi un 1% del PIB, empleamos a más de 260.000 personas, por lo tanto, y nuestra financiación mayoritariamente, en más de un 85% es privada. Correcto. Por lo tanto, es una aportación de las propias entidades, de la propia sociedad civil, una aportación que se hace al final para los fines de interés general. Por lo tanto, por eso hablo más de cooperación privada, pública. Y en la privada entra también las empresas, evidentemente. Y de esto va el objetivo 17. De esto va. De armar colaboraciones, porque además la innovación y los buenos proyectos no nacen de los iguales, nacen de los diferentes. Y la innovación viene de los diferentes. De ahí que no es extraño encontrar fundaciones patrimoniales colaborando con fundaciones operativas sociales o de discapacidad o de investigación. Es que ahí es donde nace la propia innovación. Pondré algunos ejemplos a lo largo de la intervención, pero cierro esta primera poniendo un ejemplo de la propia pandemia, para que veamos lo que es, cómo se maneja al final la propia colaboración. Que, por cierto, hay que decir que antes no gustaba tanto. La colaboración, yo creo que ha sido... La crisis le ha venido bien a la colaboración, lo que intento decir. Es que debido a la crisis nos hemos visto forzados a veces a intentar, para que haya más recursos o para compartir recursos y poder llevar a cabo los proyectos, pues ha nacido la colaboración con empresas, con otro tipo de fundaciones, con administraciones públicas, con todo el mundo. Entonces, durante la pandemia pasó algo muy natural y muy espontáneo de colaboración. Y es que hubo aproximadamente unas 100 fundaciones que ponían lo que tenían al servicio de las necesidades de otras. Y nosotros, como plataforma, lo que hacíamos es, permitirme la expresión, simplemente casar necesidad con ofrecimiento. Bueno, y de eso os podría contar un ejemplo concreto que es totalmente sorprendente, porque hace hasta incluso que colaboren empresas que en el mercado compiten. O sea, el ejemplo que fue muy comentado en los medios de comunicación, de una donación de una empresa, que fue Indra, en este caso, de las tablets. Nos donaron 5.000 tablets y entonces lo que hicimos es coger las 5.000 tablets, ponerles conexión con Telefónica, con Vodafone y con Orange y coger 28 o 30 fundaciones que operaban directamente en los barrios más desfavorecidos de todas las ciudades de España, con los barrios más desfavorecidos, y con los chavales que habían quedado desconectados del sistema educativo, bueno, con los que no encontraban el profesor ni el centro escolar para conectar con ellos. ¿Por qué? Porque este tipo de fundaciones trabajaba con sus familias y los educadores sociales, los trabajadores sociales conocían a las familias con nombre y apellido, la situación de los hijos y tal. Entonces, ¿qué hicimos? Pues evidentemente conectar lo que cada uno tenía. Esta es la colaboración. Conectar lo que cada uno tenía. Uno pone tablet, otro pone conexiones y sobre todo las fundaciones, en este caso lo que pone es el trabajo directo con los chavales. De tal forma que la tablet se convirtió en el elemento del trabajo social y del trabajo educativo. Y la asociación lo que hizo es también poner a disposición un grupo de voluntarios, también de otras entidades, para ayudar, porque la tecnología, si no hay formación y no se les ayuda a que la puedan usar, pues la verdad es que es como el que no tiene nada. Bueno, pues este es un ejemplo concreto donde empresas y evidentemente también coordinado con la Administración Pública, con la Secretaría de Estado de Digitalización en este caso, para poder hacer algo que tuviera impacto. Después hablaremos de esto, porque el impacto de las entidades no lucrativas, lo explicaré después, para mí es triple, no es solo económico. Si te parece, por ir dando a mí me parece que el ejemplo que has contado, Silverio, es espectacular. Primero, no hablas de una empresa, hablas de 3 o 4, hablas de Vodafone, de Telefónica, de Indra, de Orange, que lo cual ya en sí mismo coordinarse tiene un nivel. Segundo, hablas de ayuda realmente en el campo, ¿eh? Y hablas además de los temas más sensibles, que es la educación. O sea, el ejemplo es simplemente espectacular. O sea, que de verdad yo creo que es de aplauso. Pero vamos a seguir porque yo tengo mucho interés, todos tenemos mucho interés, en escuchar a Sara Gómez, porque la parte de investigación y de ingeniería es singularmente importante. ¿Y por qué es singularmente importante? Porque es lo que yo llamaría, y me corriges, la tecnología aplicada a la realidad. Claro, los que somos ingenieros, y tú y yo lo somos, siempre tenemos ese concepto. O sea, no es una tecnología en el aire, en la nube, no, esto es una tecnología aplicada a la realidad. Entonces, desde ese ámbito tuyo que toca mucho la realidad, ¿cuál es tu experiencia en lo que estamos tratando hoy, que es el campo de las alianzas? Cuéntanos un poco, Sara.
Bueno, yo tengo una bicefalia en este momento, ¿no? Aparte de ser investigadora en la Universidad Politécnica de Madrid, estoy en la Real Academia de Ingeniería dirigiendo un proyecto y tanto en un ámbito como en el otro tengo alianzas y alianzas que funcionan. Alianzas que a mí me gusta decir con propósito, es decir, que tienen una finalidad concreta. Probablemente por mi formación de ingeniera, o sea, que decir, soy muy pragmática en ese sentido, es decir, ¿qué estamos buscando con las cosas que hacemos, ¿no? Bueno, en el ámbito de la investigación a nivel universitario, yo, y Begoña lo ha dicho un poco antes, por cierto, te doy las gracias por darme esta oportunidad de compartir esta mesa de este nivel, debo decir. Bueno, en el ámbito universitario creo que la universidad, sobre todo la universidad pública, pero la privada también, yo creo que tiene una acción social clarísima, ¿no? Y eso tiene un poder de transformación enorme, o sea, que estamos ahí moviendo un poco lo que van a ser las futuras generaciones. Y yo creo que además de transmitir, generamos conocimiento, transmitimos conocimiento y transferimos conocimiento. Luego esos retornos en las empresas están. En el caso de la universidad de la que yo provengo, esa transferencia es evidente y esas alianzas son enormes. O sea, quiere decir que hay muchísimas empresas que se acercan a las universidades a que les resolvamos un reto y eso es investigación. Y esas alianzas nos proporcionan, ahí ganamos todos, es un crecimiento juntos, un crecimiento social y un crecimiento personal. Nosotros como investigadores hacemos nuestra carrera investigadora y esto es así y me has dicho que bajara y decir, ¿qué son los retornos que hay en todo esto? Las empresas solucionan sus problemas y avanzan. Por lo tanto, en ese sentido, yo tengo una experiencia tanto como investigadora a nivel de hacer esas alianzas, a nivel de transferencia de conocimientos y de generarlos, como en mi época de política universitaria como vicerrectora. Y ahí hicimos alianzas con algunas empresas para diseñar los perfiles profesionales. Porque esto a mí me parece que es un tema, has tocado el tema de la educación, es decir, a veces las universidades estamos viviendo de espalda lo que el tejido empleador demanda y esto es importantísimo, escuchar lo que está haciendo falta ahí fuera, ¿no? Y en ese sentido también hicimos mesas y alianzas, mesas de trabajo para poder diseñar los nuevos planes de extensión. Y con algunos éxitos y algunos fracasos, debo decir. Y además también debo decir que esto nos ha hecho revisar un poco el sistema universitario y nuestra velocidad. O sea, la velocidad con que nosotros generamos titulados es mucho más lenta con que las empresas demandáis esos perfiles. Y por tanto, yo soy una firme defensora de escuchar, de poner el micrófono a todos los actores de ese ecosistema. En mi otra cabeza, en la Real Academia de Ingeniería, y un poco diciendo en la capacidad transformadora de la ingeniería de la tecnología, pues hablamos del 17 ODS, hablemos. Hay 15 que son tecnológicos o científicos, que solo con la ciencia y la tecnología se van a solucionar. El quinto es la igualdad y el 17 es la alianza de la que estamos hablando. Por lo tanto, a mí me parece que estamos ahora mismo en la cuarta revolución industrial, que es la revolución de las tecnologías, clarísimamente, pero es que todas las revoluciones que ha habido han tenido que ver con la ingeniería, no con la ciencia y con todas esas cosas. Pero ahí te voy a sacar algún tema sobre si la tecnología crea o destruye empleo. Pero eso puedo hacer otra tesis de eso. El matiz está en decir que la tecnología es el medio, el fin tiene que ser el impacto. Exactamente. Bueno, vamos a... Yo es que procuro generar un poco de polémica para que los que nos están escuchando... Algunos sí lo destruyen. Así no va a llegar a Nacho. Tecnología... Sí, perdona que te he interrumpido, ya sé que no es cortés, pero lo hago un poco para dinamizarla. Yo soy una firme defensora de que esa tecnología y que esta cuarta revolución industrial es la que va a generar empleo y empleo de calidad. O sea, que tenemos que hablar también de la calidad del empleo. Es una cosa que es tremendamente importante. Y además creo que es la revolución de las personas y las del planeta, de las dos cosas. Es decir, el centro de gravedad en esta revolución para mí son las personas, cosa que en las otras podría discutir o podría tener alguna cosa encontrada. Bueno, pues lo que estoy haciendo desde mi cruzada, lo que yo llamo mi cruzada ahora, que es el proyecto Mujer Ingeniería, es intentando que haya una igualdad, una paridad entre hombres y mujeres en ese ámbito. Esto es importantísimo. La Unión Europea pierde 16.000 millones de euros al año porque hay profesiones que no son paritarias. Es decir, que queremos cuantificar los intangibles que decías tú, queremos hacer métricas, pues esa métrica está hecha. O sea, está valorada. ¿Cuánto perdemos en eso? Entonces, en este momento el número de mujeres en la ingeniería es aproximadamente un 25%, ¿no? El porcentaje de mujeres que está en la ingeniería es un 25%. Hay más estudiantes mujeres universitarias que hombres, ¿eh? Y debo decirte que el reparto de ese 25% es asimétrico. La bioingeniería, la ingeniería biomédica, la ingeniería química, ahora tenía dónde está, estamos ahí más o menos bastante paritarios. Pero en la ingeniería electrónica, muy pocas. Y en la ingeniería informática no llegamos a un dígito.
Yo me acuerdo cuando yo estudié ICAI, desde hace muchos años, éramos 100 y pico en clase, había 2 mujeres. Con lo cual, desde que es poquísimo, 25%, admitamos que cierto progreso se está produciendo. No, pero no nos podemos quedar ahí, ¿eh? No nos podemos quedar ahí. No, Tenemos que llegar a la paridad porque somos absolutamente, absolutamente. ¿eh? Y entonces, ¿cómo consigo el éxito de Mujer Ingeniería? Que en este momento puedo decir que es un programa de éxito, ¿no? Esas 3.000 mujeres que hemos generado red. Pues a través de las alianzas. Y ahí sí que es una alianza público-privada, clarísimamente. La Real Academia de Ingeniería es una institución sin ánimo de lucro y estamos ahí haciendo las cosas porque estamos convencidas de que hay que hacer una parte de voluntariado social. Yo soy de esas convencidas de lo que la sociedad me ha dado, se lo debo devolver. Esto es así. Absolutamente. Esto es así. Y, por tanto, las empresas, ¿por qué están con nosotros? ¿Por qué financian este proyecto Mujer Ingeniería? Porque es una forma estupenda de captar talento femenino del bueno. Y ya está. Y porque es rentable, caray. Ahí tenemos el doble beneficio. Sí, esto es lo que tú decías antes. Y, por tanto, yo estoy haciendo alianzas y haciendo acuerdos cada día. Creo en ellos profundamente. Creo que solo no vamos a ninguna parte. Solo avanzaremos si crecemos juntos. Pues eso no es solo ético, es bueno. No, claro. Son las dos cosas. O sea que, vamos a seguir con la ronda porque yo estoy aquí apuntando una serie de temas que no nos van a dar tiempo, pero tengo mucho interés en escuchar a Daniel. Tenemos mucho interés en escuchar a Daniel Neto, que como dije antes es el hombre fuerte en Mastercard. Todos los que vamos, sabemos, tenemos aquí un Mastercard, yo por lo menos tengo uno, y sabes que es una cosa que, una tarjetita de plástico que te sirve para comprar. Pero por bromas aparte, lo cierto es verdad, es que vosotros tocáis la tecnología y, ¿por qué no decirlo también?, el dinero o las finanzas. Ya sé que tú me decías que sois mucho más tecnólogos que financieros, pero bueno, desde ese ámbito de la tecnología y, si me permites, también indirectamente de las finanzas, cuéntanos, Daniel, un poco cómo vosotros creáis valor y cómo compartís ese valor con la sociedad, que son vuestros usuarios, que son los comercios. Bueno, tú nos lo vas a explicar, ¿no? Y cómo ese valor conjunto, ese ser value, ese valor que se comparte, pues lo generáis y cómo las alianzas lo amplifican. Venga, tienes tú la palabra, Daniel. Sí, bueno, pues nada, muchas gracias y buenas tardes a todos. Y quería dar las gracias también en nombre de Mastercard. Estamos encantados de estar aquí y a Begoña por la invitación y por participar en estos diálogos, ¿no? que yo creo merecen mucho la pena, ¿no? El objetivo es doble. Uno, el primero que tenía, era un poco hablar sobre cómo forjamos alianzas, ¿no? Y el segundo es intentarte convencer de lo que hemos estado hablando antes. Lo cual, a mí me motiva más el segundo, pero hablemos del primero. A ver, dentro de Mastercard, un poco para situarnos todos, Mastercard es una empresa de tecnología, ¿no? Que resulta estar en los medios de pago digitales, como tú bien dices. Nosotros, obviamente, el impacto, la capacidad de impacto es bastante amplia, puesto que una persona con una Mastercard, la tuya, puedes pagar en un comercio de Kuala Lumpur o en Tumbuctú, comprando una pequeña botella de agua, ¿no? O sea que cómo se transfiere el impacto es bastante importante, pero lo que yo me quería fijar, más que nada, es cuál es la cultura corporativa, ¿no? Empecemos cómo se ha interiorizado esta cultura y cómo luego se han forjado alianzas, ¿no? Dentro de Mastercard tenemos la frase que nos define es doing good by doing well. Entonces, básicamente, aquí la diferencia es el by, ¿no? Tradicionalmente estaba hacer bien, pues, la responsabilidad social corporativa de toda la vida, y luego estaba ser comercialmente sostenible, que eso era otro ámbito del negocio. Entonces, aquí la revolución que yo me he encontrado, porque al final yo vengo de Naciones Unidas, precisamente. Estaba trabajando ahí, hace 10 meses me incorporé a Mastercard, pero yo venía del otro mundo. Y lo primero que me encontré, y una de las razones por las que me incorporé también, era este buy, ¿no? O sea, lo que se ha metido en la cultura corporativa es ser comercialmente sostenible, pero haciendo cosas buenas por la sociedad, ¿no? Y eso es realmente un poco lo que cambia el paradigma. En otro ámbito, aparte que nos lo creemos, o sea, y eso lo he visto yo con mis propios ojos. Yo también era un poco incrédulo en eso, es decir, lo quiero ver, ¿no? Pero, por ejemplo, la remuneración de los ejecutivos se liga a objetivos verdes. Yo el sábado estuve en esto de Girls for Tech, así que te va a venir una ola de nuevas niñas que quieren ser ingenieras. Estamos ahí nutriendo las facultades de ingeniería como tiene que ser, que forma parte de nuestro tiempo personal. Nos lo hicimos un sábado simplemente porque nos lo queremos, ¿no? O, por ejemplo, cuando se da un reconocimiento interno, te lo dan en forma de un árbol plantado, ¿no? A mí la semana pasada me dieron uno y está plantado en Brasil, que espero ir a regar en cuanto me deje. Eso es un ámbito, ¿no? Luego,
dentro de cómo, ya por meternos un poco en ejemplos concretos, tampoco os voy a aburrir, porque luego entraremos en el debate y en las preguntas un poco interesantes que estoy seguro que vas a hacer. Tenemos varios ejes, ¿no? El primero podríamos decir que es el del área de sostenibilidad y de medio ambiente. Tenemos una alianza que es el Priceless Planet Coalition, con un objetivo de 100 millones de árboles en el planeta, junto con gobiernos, empresas y ciudadanos, lo cual es bastante tangible. Nuestro anterior CEO, Ajay Banga, hizo un compromiso a Ban Ki-moon de creo que fueron 500 millones de personas que no están incluidas financieramente, meterlas en la economía formal. Luego hay otro ejemplo. Eso es importante. Eso lo hemos extendido en los últimos compromisos a 25 millones de mujeres emprendedoras, 50 millones de pymes alrededor de todo el mundo que se puedan digitalizar y puedan participar de la economía formal, que no solamente es un objetivo de, oye, para nosotros les interesa a toda la sociedad, ¿no?, que está en la economía formal, pero también es por ellos, porque al final todo el crédito, todo lo que se opera, todas las capas que operan debajo de eso, generan muchísimo impacto, ¿no? Y eso es otro área que es importante. Tenemos otro área como es la inclusión de la mujer, ¿no?, con programas de Girls for Tech, por ejemplo, y muchos otros en los cuales nosotros tenemos un objetivo muy claro de que el rol de la mujer tiene que ser el que ella quiera, partiendo de las mismas oportunidades. Obviamente, luego eso diverge dependiendo de las preferencias de cada una, pero lo que sí que es cierto que no podemos generar un impacto, además, global, perdiéndonos un 50% de la población por el camino, ¿no? Entonces, para no entrar en más detalle, esos son un poco los ámbitos en los que hacemos, y para ello lo que hacemos básicamente son varias cosas. O sea, somos conscientes de que solos no lo podemos hacer. Somos conscientes de que los gobiernos solos tampoco lo pueden hacer. Ni Naciones Unidas sola lo podía hacer. Yo cuando estaba ahí lo veía. O sea, Naciones Unidas al final tiene una agenda, tiene unos objetivos, tiene una guía, pero necesita toda la sociedad detrás. Ni los ciudadanos solos lo podemos hacer, ¿no? Entonces, el mensaje es cómo trabajamos todos juntos en una agenda común. Y para eso es importante entendernos, ¿no? Yo estaba en muchas mesas donde el gobierno te decía una cosa, la empresa privada no sabía muy bien lo que le estaba pidiendo y al revés. O sea, los gobiernos pensaban que la empresa privada solo iba a pedirles algo, cuando tenemos un poco que cambiar el paradigma, ser más flexibles, escuchar un poco más y justo el otro día lo hablaba con un secretario de Estado, ¿no? Y me decía esto, decía, ahora mismo las relaciones del gobierno y las empresas tecnológicas están cambiando. Hay muchos gobiernos que están nombrando embajadores tecnológicos, ¿no? Simplemente reconociendo que las tecnologías tienen un impacto muy grande en la sociedad, al menos creemos perfiles o creemos espacios de conversación donde todos podamos hablar, donde todos podamos entendernos y donde realmente vayamos a los objetivos, a lo que decías tú, tangibilizar todo lo que es la capacidad, que eso es lo que queremos todos. Al final, creo que el paso es de la tradicional responsabilidad social corporativa que se quedaba en un documento grande y bonito, pasar de ahí a que tenga un impacto en la sociedad, ¿no? Y eso es lo que yo creo que podemos hablar. A una auténtica transformación social competitiva. Ignacio, vamos a ver. Vosotros empleáis un montón de gente. Además, estáis en un sector que lo está pasando en el ámbito por la pandemia probablemente mal o singularmente mal. Es decir, quizá no tan mal como el sector hotelero de hostelero, pero todos sabemos que el sector que tiene que ver con el apparel, ¿no?, es un sector duro, ¿no? ¿Cómo en un momento difícil una empresa que emplea decenas de miles de personas integra el ámbito ESG y qué alianzas, digamos, podéis vosotros poner en marcha para hacerlo más eficiente, ¿no? Pero fíjate, me gustaría que ahora miraras un poco hacia adentro, es decir, ¿cómo abordáis en un momento que no es fácil, digamos, las tres dimensiones? Vosotros tenéis que cuidar mucho el medio ambiente, tenéis mucha trazabilidad, huella de agua, otras cosas que sabes tú muy bien, tenéis un impacto social brutal, o sea, no solamente empleáis decenas de miles, sino que por vuestras tiendas entran centenares de miles, millones de personas, y a su vez también, pues seguro que como empresa tenéis en el ámbito de la gobernanza, transparencia, igualdad, etcétera. ¿Cómo en tu casa, exactamente en Tendam, digamos, abordáis el tema ESG?
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Begoña, y a la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Yo creo lo fundamental, y situaciones como la que mencionas y como la que hemos atravesado ponen mucho más ante el espejo y de manifiesto cuál es la forma de actuar y cómo avanzar. Las alianzas son fundamentales cuando sirven para solucionar problemas concretos. ¿Cómo lo hemos afrontado nosotros? Yo os voy a contar un poco nuestra experiencia y dices bien porque han sido momentos complicados, pero momentos en los que, más allá de quejarte o más allá, lo que tienes que hacer es hacer un inventario de tus fortalezas y acelerar todo aquello que consideras que puede ser útil. Y sin tus fortalezas no puedes contribuir a que otros te apoyen ni tampoco darles tu apoyo. Y nosotros hemos encontrado el camino. Totalmente. Nosotros analizamos, y estábamos en un periodo de transformación fuerte, y analizando nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas eran, pues teníamos un ecosistema omnicanal que era rentable, que era único, que estaba muy apoyado en una red muy capilar de tiendas. No apostamos tanto por la tienda flagship de centro de ciudad, que sí tenemos algunas, pero sobre todo por tiendas. Tenemos más de 800 tiendas y más de la mitad de ellas están en poblaciones pequeñas, pero es que el resto están en poblaciones medianas. Pensemos que en comercio estamos hablando de un 4% del empleo y especialmente en moda pues está muy distribuido. Y veíamos que una crisis como esta lo que estaba haciendo era destruir tejido comercial, ¿vale? Esa fortaleza hacía que nuestro sistema omnicanal nos permitiera hacer de la tienda en sitios, en poblaciones pequeñas, un centro muy adecuado para dar servicio al cliente y además rentable, de forma rentable. Y ante esa destrucción, ofrecer esa capacidad a otros. Luego contaré cómo trabamos las alianzas, pero digamos, ese era el primer planteamiento, ¿no? Toda esa capacidad en el mercado y el evitar que esa capacidad se destruyera. Porque, bueno, pues hay amenazas que se han acelerado con por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que era la amenaza de, digamos, destrucción de empleo por la ocupación de ese espacio comercial por pure players, ¿no? Por jugadores puramente digitales sin digamos, contenido físico. Y nosotros somos capaces de combinarlos. Teníamos una capacidad de generar marcas propias, de incubar nuevas marcas y además de prescribir marcas de terceros. Teníamos 4 marcas muy representativas, algunas líderes en su segmento, como Woman's Secret o Springfield, pero también Cortefiel, Pedro el Hierro. Lanzamos Josintropía, lanzamos Slow Love y hemos lanzado High Spirits. Hemos lanzado prácticamente 3 marcas nuevas en cuestión de meses para dotar de contenido y, sobre todo, capacidad económica, ¿vale? A toda la gente, a toda la organización. ¿Qué teníamos? Teníamos una capacidad muy importante de llegar con 150 millones de visitas en nuestras páginas web y casi 220 millones de visitas en nuestras tiendas físicas que, como bien decías, han atravesado unos meses cerradas, ¿no? Eso ponía a disposición de marcas que veían peligrar esa footprint, esa huella comercial, una plataforma idónea para seguir generando negocio y generando riqueza, y era adecuada, nos hemos aliado con ellas. Pero fundamentalmente nos planteábamos los retos más importantes que han puesto de manifiesto cuestiones con la pandemia. La protección de la compañía y de los empleados, cómo contribuir con esas fortalezas a la sociedad y cómo acelerar la transformación. Al primer reto, la verdad es que afortunadamente hemos sido capaces de proteger la compañía con alianzas con nuestros proveedores y alianzas con nuestros franquiciados en las 2 partes. Conseguimos graduar pedidos, minimizar el impacto, dar soporte, porque tenemos relaciones de largo plazo, dar soporte importante financiero y dar soporte no solo pensando en el negocio a corto plazo, sino a largo plazo para contener. El hacer un ajuste de gastos, pero el ajuste necesario y mínimo para proteger el empleo, destinar recursos, todos esos recursos que se consiguieron con proteger la liquidez, a completar, por ejemplo, los ERTEs a nuestros empleados para que tuvieran las percepciones y además adelantar microcréditos a tipo de interés cero, más de 2.000 dimos, para que las familias y las personas de nuestros empleados que estaban, digamos, sin actividad económica en ese momento, con las tiendas cerradas, pudieran afrontar sus gastos, sus hipotecas y todo, ¿no? Hecho esto, sobre todo implantar un fuerte proceso de seguridad en nuestras tiendas para la vuelta y sobre todo a nuestros empleados que estaban atendiendo el negocio online que estaba creciendo muy fuerte. Pusimos a disposición de otras empresas y de las autoridades,
y las administraciones públicas nuestra segunda capacidad muy importante. Somos una empresa global, una empresa que está con actividad en 80 países y que tiene una red de compras internacional también muy potente. Sabemos comprar, sabemos estar y pusimos eso a disposición de las administraciones y de otras empresas. Conseguimos prácticamente 1 millón de euros en equipos de protección que pusimos a disposición de las autoridades para nosotros y para otras empresas como como CLH o como Open Bank. Eso lo hicimos en cuestión de 15 días. Pero es que además, en combinación con nuestros clientes, pasó una cosa curiosa, es un caso curioso. La gente, los médicos que estaban en los hospitales, en las residencias, en los hoteles medicalizados, que estaban ahí internados, se quedaban sin ropa. O incluso recuerdo que algún cliente se desgastaban las suelas por la lejía y nos pidieron ropa. Oye, estoy aquí, no puedo ir a casa, ¿me podéis mandar algo de ropa? Movilizamos voluntarios, movilizamos a nuestras operaciones de e-commerce. Donamos ropa por importe de 1 millón de euros, más de 60.000 pedidos de ropa, pero pedidos no de sobrantes, sino pedidos de ropa que teníamos en tiendas, de ropa que teníamos online, para surtir a esta necesidad sobre todo, del personal sanitario. Y gracias a eso, resuelto esto, nos pusimos a acelerar, digamos, toda la transformación que teníamos en el modelo. ¿Cómo hemos podido acelerar esta transformación? ¿Cómo somos capaces de afrontar competitivamente todo esto? Formando a la gente. Nuestras tiendas ya no van a ser las mismas que eran. Van a ser nuevos hubs logísticos, van a ser tiendas experienciales y necesitamos upskilling y reskilling, ¿vale? Ahí hemos contado con la universidad, ahí hemos contado con startups, tenemos programas de apoyo de semilleros de startups donde pues con el programa Atelier formamos o damos oportunidad de implantación de tecnologías que convierten esas tiendas físicas en operadores omnicanal. Todo eso nos ha facilitado el poder, digamos, dar la potencia a esa red de tiendas. Pero, por ejemplo, el futuro viene de que seamos capaces de poner en el mercado un producto además sostenible. Ahora mismo ya estamos a punto de llegar a un 20% de productos sostenibles en nuestra oferta. Pensar que manejamos muchas prendas a nivel mundial y hemos lanzado algunas de estas nuevas marcas, son 100% sostenibles. Eso lo hemos hecho con colaboraciones con, por ejemplo, la cátedra que tenemos o el aula que tenemos con la Universidad Politécnica, donde también participa la Universidad Complutense, de ecodiseño y diseño sostenible, formando a los diseñadores y enseñando a los diseñadores realmente a cómo adaptar el producto del futuro, el producto que más va a ser demandado. ¿Por qué? Porque no va a ser tanto una cuestión de volumen, va a ser una cuestión de valor. Se vuelve al valor de las prendas y el valor va a ser muy importante. Y en eso, la nueva ecuación de valor está ahí. Y yo creo que esas son las fortalezas que realmente se ponen al servicio de alianzas fuertes y de alianzas sólidas a largo plazo. Francamente espectacular, Ignacio. Y en ocasiones es verdad que se critica a los grandes empresarios, permíteme que te ubique en ese capítulo, de que no son suficientemente responsables socialmente. Yo creo que esa es una crítica profundamente injusta. Y yo creo que lo que tú nos has contado es un buen testimonio de cómo un empresario socialmente responsable puede crear mucho valor para vosotros, que lo necesitáis en un momento difícil, y también para la sociedad, en el sentido amplio. Has hablado de proveedores, has hablado de clientes, has hablado de empleados, has hablado de entorno, valor verdaderamente compartido. Me parece espectacular y de verdad, si me permites que te dé la enhorabuena. Pero bueno, vamos a ver, entonces, hemos hecho la primera ronda, ya nos metemos en lo divertido, porque ahora es cuando empieza la cosa. La primera pregunta que yo os haría, y la cogéis quien quiera de vosotros, o sea, ya no tenemos por qué ir por orden necesariamente, es, todo esto está muy bien, pero hay un dicho que es que lo que no se mide no existe. Eso es un dicho, yo creo que... Entonces, a mí me gustaría que el que quiera de vosotros empiece a compartir con nosotros qué sistemas posibles de medición existen sobre este llamado valor compartido. Porque claro, en el ámbito ESG, los temas de environment, están de alguna manera muy regulados, entonces pues, se mide muy bien el coste del CO2. En los temas de gobernanza ya se ocupa la CNMV y todas las empresas grandes, de poner una serie de normas, unos códigos de cumplimiento. En el ámbito social, que es realmente el nuclear de lo que estamos aquí hoy, los sistemas de medición son complejos. Y la creación de valor no es sencilla de medir. Entonces, ¿quién de vosotros quiere iniciar un poco este debate? A ver, ¿cómo lo medís? Me da igual si quieres ser tú en tus fundaciones o tú
¿vale? tu investigación o tú... A mí no me importa, pero, Pues venga, tira. Venga. pero ya advierto que voy a ser Silverio. totalmente disruptivo. Me encanta. Porque, vamos, yo digo como estadístico que todo se puede medir. Todo. Bueno, hablamos de medir hasta la felicidad. Hay quien habla de medir hasta el amor. O sea, habrá conceptos tan abstractos. Se puede medir todo. Depende del sistema que tú te des para medir y que puedas comparar en un momento concreto con otro momento concreto. Esa es la base de la medición. Pero digo que voy a ser disruptivo no por eso, sino porque yo creo que el problema que tenemos las entidades no lucrativas es al contrario. A nosotros se nos presupone que hacemos bien lo social. Es más, había un viejo dicho que tampoco éramos muy profesionales, que éramos buenos, que teníamos buena voluntad, tal. Y yo tengo que decir hoy, y esto es una reivindicación abierta, claro que tengo compañeros y compañeras en fundaciones que podían estar dirigiendo una empresa del IBEX 35, Seguro. sin problema alguno. Que esa barrera ya se ha roto, de que parecía que era solo el que quería hacer el bien y tenía que estar mal retribuido, etcétera. Entonces, esto ya se empezó a romper. Pero se ha empezado a romper en la medida en que lo que tú decías ahora mismo y lo que tú decías ya no es que tú te lo creas, es que se lo cree el mercado. Es que si tú no eres un empresario socialmente responsable, el mercado te penaliza. Ese es el cambio para mí. Entonces, aunque quisieras no serlo, tienes que serlo. Sí. Pero tienes que contarlo. Pero tienes que contarlo. Sí, pero... Y yo digo que el problema de las fundaciones es al contrario, y me explico lo que quiero decir. Nosotros estamos intentando ver lo que aportamos a la contabilidad nacional, por ponerlo claramente. O sea, es que las fundaciones también son empresas no lucrativas, entidades no lucrativas, pero emplean a gente, crean riqueza, he dicho 8.500 millones de euros, 260.000 trabajadores. Por lo tanto, son operadores en el mercado exactamente igual que una empresa, pero tiene un añadido. Entonces, tengo que demostrar que también creamos riqueza y creamos empleo, y eso es lo que estamos haciendo. Nunca contábamos que invertimos 8.500 millones de euros y que empleamos 260.000. Hay que contarlo. Parecía hasta que estaba mal emplear a gente, cuando es todo lo contrario. Segundo tema, dentro de las fundaciones, que atendemos los fines de interés general. Hablamos de 43 millones de beneficiarios en España y fuera de España, pero son todos fines de interés general, la cultura, la educación, la sanidad, tal. Y esto también hay que contarlo, y no lo contábamos. ¿Pero cómo se mide? No, voy a eso. Y el tercero, que es muy importante, lo tercero es que las entidades no lucrativas son también un espacio perfecto para la participación de la sociedad civil en todo el ecosistema. ¿Vale? O sea, sociedad civil que se organiza, decía voluntarios, etcétera, que se organizan para poder dar respuesta a los propios problemas que tiene la sociedad. ¿Cómo se organizan en la medición para poder demostrar que no solo aportamos valor económico y no solo empleamos, sino que transformamos? Eso es. Pues evidentemente haciéndonos nuestras métricas caseras. Cuando digo caseras es adaptadas al propio ecosistema y al mismo proyecto que tiene. Y hay fundaciones que ya han dado paso en esto, en tener, de hecho, yo os invito, otra cuña publicitaria, a mirar dentro de nuestra página web una guía de metodología que tenemos de medición de impacto. ¿Ah, sí? Donde yo no te voy a dar la respuesta así. Lo que te estoy diciendo es que hay 5 pasos para poder medir el impacto, lo ves en esta guía, para que te hagas las preguntas adecuadas para que tú te construyas tus propios indicadores. Pues es enormemente interesante. Y esto está a disposición. Pero yo insisto que el problema más grande de las fundaciones no es demostrar la transformación social. A veces es también demostrar no solo la transformación social, sino que también somos agentes económicos, insisto, y empleadores Pues sí, no estamos dentro del de acuerdo. mercado. Pero me gustaría pasar la voz a Begoña. Desde tu cátedra, Begoña, de transformación social competitiva, ¿estáis trabajando en la cátedra en algún sistema de medición que pueda ser, bueno, no sé si universalmente aplicable, pero por lo menos unas guías muy claras, concretas, que nos puedas contar? Decir, mira, si nosotros valoramos pues estos KPIs, no sé, digamos, Key Performance Index, esto es muy empresarial, ¿no? Pero, digamos, pero vamos a usar el español, estos indicadores de funcionamientos clave, ¿eh? O no, sí, cuéntanos un poco, Begoña, ¿habéis avanzado? ¿Tenéis algún documento? ¿Vais a...?
Porque el tema es importante. El tema es muy importante y además es muy importante. Hay una demanda en el mercado de una plataforma que pueda ser estándar, que sea transversal y que se pueda utilizar. Correcto. La plataforma es necesaria por una cuestión que hoy se demanda más que nunca, y es que tú lo mides en el tiempo para generar un histórico. Hoy no vale una foto. Hay muchas plataformas hoy en el mercado que tú introduces los datos y te dice la foto de cómo estás hoy. Pero esa foto no vale. Lo que vale es cómo estoy hoy y cómo estaré dentro de un año. Exacto. Porque hoy lo que van a medir los Exacto. mercados de inversión de impacto, Exacto. hoy lo que te van a medir los consumidores es qué cantidad de impacto tú estás generando. Eso es. Porque no vale con que me digas, no, yo hoy he hecho este proyecto y entonces he generado tanto impacto. No, lo que vale es, me he especializado en este impacto y entonces como voy ponderando el resultado que voy obteniendo. Por eso siempre, y vosotros habéis hecho alguna alusión a RSC y demás, no se trata de hacer hoy un proyecto este año, el año que viene, o sea, hoy un proyecto eco, el año que viene un proyecto de investigación, al año siguiente un proyecto que son buenísimos y es muy loable cada una de estas actuaciones, pero lo ideal es especializarse en uno, porque de esa manera las alianzas son cuando ganan, porque de esa manera es cuando yo puedo mostrar cuánto voy creciendo. Y da sostenibilidad al claro, proyecto. Efectivamente, es decir, es a largo plazo. No puede haber transformación social que sea a corto plazo, tiene que ser a largo plazo. Y los KPIs que tenemos que medir son dobles. ¿Cuál es? Es decir, nosotros tenemos que tener una métrica que está ligada al impacto social que generamos y una métrica que está ligada al retorno económico que me genera el impacto social. Por lo tanto, a ti empresa. A ti como empresa. Sí. Es que tiene un retorno. A mí me encantaría. Ahora vamos a pasar la voz todo lo por que hemos aquel hablado lado. aquí tiene un impacto. Lo que nos ha comentado Nacho, lo que nos ha comentado Daniel, tiene un impacto directo. Es que ellos ahora mismo, en la colaboración con la universidad, en la colaboración con innovación y con nuevos emprendedores, están fortaleciendo el talento, pero a su vez ellos están ganando porque están incorporando nuevos procesos dentro de las estructuras. Todo el tejido que quiere ser reciclado, eso o lo lanzas para que los investigadores se pongan con ello y aportas esa investigación y a cuántos, porque además, Nacho, esto es un beneficio para todo el sector, es decir, que es extrapolable a todo el sector. Ellos son capaces de cuantificar hoy el impacto social que es generado. Pero un momento, que no es menor. Dentro de estas dos métricas que estamos diciendo, social y económica, lo que tenemos que ver son los KPIs que me indican a través de la métrica y a través del índice que yo incorporo, aquel que me mide el éxito del impacto que quiero generar. Por ejemplo, métricas de medición de CO2 que tienen que ver con todo en términos ecológicos. Hay diferentes plataformas. Microsoft, por ejemplo, tiene una que mide también en función del uso que haces de sistemas informáticos el CO2 que emites. Están como más entrenados, ¿no? Son unos KPIs como más estándares. Exacto. Los KPIs sociales... Estoy de acuerdo contigo. O sea, en el ESG, hay que construírselo. Digamos, los KPIs en el I y en el G están más avanzados, más modelizados y están más consensuados. También porque pero en el en la S es donde... Por eso yo decía que la guía que tenemos es para que se lo haga uno propio. Bueno, se pueden estandarizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que la S, que tú muy bien acabas de decir, la SG, la S se había caído. Casi todos estábamos en E y en G. Por eso. Por lo tanto, pero esto hay hoy va de S, práctica, fundamentalmente. Claro, hay una menor práctica y entonces esta plataforma, que es una plataforma inteligente, lo que va a hacer, porque se está diseñando en este momento, va a ser absorber toda esa inteligencia de todas esas organizaciones grandes y pymes que incorporan sus procesos, ir aprendiendo para poder ir generando esas métricas que comiencen a ser estándar. Porque, claro, una métrica social tiene que estar ligada al entorno. Sí, y a las personas. A las personas. Claro. Esto quiere decir que nosotros nos tenemos que apoyar en impacto social con organizaciones e instituciones como puede ser un ayuntamiento, como puede ser una alcaldía, como puede ser con tu comunidad, con tu gobierno, porque también te hace ver
dónde se están alineando instituciones, dónde tú también puedes ganar en esas alianzas y sobre todo, bueno, pues ir aprendiendo, ¿no? Es lo que nosotros decimos alianzas con sentido, es decir, que no es una alianza porque sí, sino que es una alianza que genera... A mí me gustaría pasar la voz, si me permites, a Sara, elaborar un poquito más. Es que yo soy como los que somos ingenieros y medimos la resistencia de los materiales. A que medimos la resistencia de los materiales, el pandeo y estas cosas, yo todavía me acuerdo de esto hace ya casi 40 años. Que, pues, entonces, no, bromas Hay corporativismo aquí. Vamos aparte. Es que yo me acuerdo perfectamente, yo disfruté mucho en el ICA, pero yo no va del ICA, y va de KPIs en la S. Vamos a intentar, o sea, ¿qué nos puedes aportar tú? A ver, bueno, vamos Sara. a ver. Yo creo que medir las cosas es fundamental porque es la única manera de tener una foto fija. Yo necesito cuantificar las cosas. Si no tengo un número, voy a compartir con vosotros una experiencia que yo he vivido a través de una medición. Siendo vicerrectora de la Politécnica, yo me inventé lo que se ha venido a denominar en la Politécnica el algoritmo del 6. Y eran una serie de indicadores que tenían que cumplir los departamentos y su suma tenía que ser mayor o igual a 6 o si no, no los departamentos. Y está funcionando desde hace no sé cuánto tiempo. ¿Y qué medíamos? Pues poníamos una serie, era una fórmula, o sea, era un algoritmo, lo que está tan ahora de moda, ¿no? Que medía la investigación y la docencia y la satisfacción de los estudiantes y el equipamiento, una serie de cosas. Luego, todo es cuantificable y todo es susceptible de ser asociado a un valor. Dentro del programa Mujer Ingeniería, yo tengo un programa de mentoring, que es donde las chicas las mujeres que están acabando sus carreras de ingeniería son acompañadas por ingenieras más senior en ese tránsito de la vida académica de la profesión. ¿Qué retornos tiene eso? Pues he puesto una serie de KPIs que miden las expectativas de unas y las expectativas de otras, lo que han aprendido, lo que han dejado de aprender y lo que les ha ayudado a tomar decisiones. Y eso está absolutamente redactado. Y esos KPIs están, y unas veces sacamos un 8, otras veces un 6, otras veces un 4. Y eso nos hace mejorar. Entonces, cualquier actividad es susceptible de ser, bajo mi punto de vista, o sea, como vicerrectora de calidad tenía cierta destreza en poner indicadores para medir cosas. Y además asociarles un valor cuantitativo, porque a mí me hacía falta eso. Hay gente que es capaz de medir las cosas cualitativamente, yo no. Yo reconozco que esa habilidad no la tengo. Pero eso a mí me ha encantado la frase que has dicho, ¿cómo medimos el impacto social? Estos señores saben muy bien que las nuevas generaciones que salen de nuestras universidades prefieren trabajar en empresas socialmente responsables y comprometidas que no trabajar. Y como ahora mismo en el sector en el que yo estoy hay muchísima demanda de empleo, pues prefieren irse a Tendan que irse a no sé dónde, que no está tan comprometido con la sostenibilidad. Y es que lo hacen. Es decir, no, sin ninguna duda, el talento valora enormemente, activo, digamos, lo que estamos hablando. Y una cosa, y con esto ya acabo, y que a lo mejor hay que hablarlo en algún momento dentro de estas conversaciones, ¿no? Que van a ser tan interesantes. ¿Cómo medimos? ¿Cuáles son los KPIs de la educación? La educación es la mayor palanca de cambio social. Estamos hablando de alianzas. O sea, si nos creemos que en este momento hacemos una carrera universitaria y con eso ya hemos acabado, o nos estamos formando a lo largo de la vida o estamos muertos a la Pero fíjate una cosa, Sara, yo no es que te quiero interrumpir, pero a mí no, pero aparte es otro de ese, pero aparte de eso, y ahora te pasamos la voz. A mí me gusta más la palabra formación que educación, pero bueno, es un debate que no vamos a entrar aquí. Y además yo creo que, digamos, el concepto que ahora está muy de moda de long life learning es básico. Es decirte, es absolutamente básico porque, claro, tú estás maravillosamente centrada en una parte fundamental que es la formación universitaria, pero es que o continúas en ello o el talento se te diluye en una organización y eso es un tema. Entonces vamos a seguir un poquito. Venga, vamos a ver, desde Mastercard. Es decir, cuéntanos un poquito. Seguro que es una relación mundial enorme y que tenéis KPIs de medición. ¿Nos los quieres contar un poquito? Sí, bueno, aquí mi primera reacción sería a lo que han dicho mis compañeros y compañeras, ¿no? Hay dos cosas que cambian, ¿no? En cómo medirlo. Bajo mi punto de vista, uno de ellos es la digitalización. ¿Y por qué? Pues básicamente porque con la digitalización nos está permitiendo medir cosas que antes no se podían medir, como por ejemplo la huella de carbono de cada persona. O sea, nosotros, por ejemplo, en Mastercard tenemos una startup que estamos apoyando, se llama Economy, que permite saber a cada persona en su móvil, en cada compra que hace, cuál es su huella de carbono. O sea, los ciudadanos ahora mismo tienen la capacidad de saber su huella de carbono en cada compra, ¿no? Eso, en la inclusión financiera, lo mismo. Gracias a la digitalización, ahora sabemos qué ciudadanos pueden, por ejemplo, vender online o comprar online.
Un ciudadano de cualquier parte del mundo puede comprar en el e-commerce de mi compañero, ¿no? O sea, al final, todas estas cosas ya se pueden medir y antes no, que eso es un cambio radical, ¿no? Ese es en el ámbito de cómo se mide. Buenísimo punto. Y eso lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo. Nosotros, obviamente, todos los proyectos y todas las alianzas que tenemos están basadas en KPIs como no puede ser de otra forma. Porque si no, yo no soy ingeniero, yo soy economista, nosotros vemos el prisma con los incentivos, ¿no? Entonces, tiene que estar toda la compañía incentivada a que esos objetivos claros de KPIs se cumplan, ¿no? Y eso es básico. Pero luego hay otro punto que yo considero igual de importante, aparte de que se puede medir todo y que esas cosas están cambiando y se puede también a lo largo del tiempo, ¿no? Que es lo que decía Begoña. O sea, yo creo que a partir de hace unos años hacia el futuro vamos a poderlo y ya no cada año, sino casi en tiempo real. Sí. Casi en tiempo real, ¿no? Y esto que comenta Daniel es muy importante, luego la transparencia de contarlo. Ahora mismo ya existen unos sistemas donde, por ejemplo, con la ropa, tú puedes ver toda la trazabilidad según pones el teléfono encima de la prenda. Totalmente. Entonces, si tú quieres en cualquier proceso que tus clientes sepan qué impacto estás generando, tú vas a poder incorporar ese chip en las prendas, en los productos y ellos verificar que ese impacto se está generando y que está en evolución. Nadie mejor que Ignacio Sierra, que es el que es el amo de las prendas, si me permites la broma, digamos, para contarnos, porque yo, fíjate, ¿esto es una oportunidad o una amenaza? Yo pincho, en mi opinión, en mi papel es ese, es decir, que de verdad que decir, oye, a ver si voy a vender menos camisas. Claro, si me ponen el teléfono encima de las camisas, yo no vendo camisas. Somos un caso clarísimo. A ver, y cuéntanos además, un poco, en esta coyuntura se ha hiperacelerado, de que lo que aparentemente es una amenaza es una oportunidad. Nosotros, como decía, o sea, teníamos de las 2.000 puntos de venta que tenemos en el turno, 800 tiendas están aquí en España y son capilares, ¿vale? Y de repente dices, bueno, esto, el apocalipsis retail, van a desaparecer, van a cerrar las tiendas por online. Para nada. Lo que pasa es que tienes que gestionar el dato, tienes que conocer bien el dato y hacerlo con sentido, porque eso es conocimiento. Y nosotros tenemos 27 millones de miembros, de socios de nuestros clubes de fidelización, es decir, 27 millones de clientes fidelizados que te dan sus datos, que les conoces, que quieren conocerte más, que están interesados, más allá, ¿no? Y rápidamente detectamos que nuestro e-commerce era muy rentable y especialmente era bastante positivo en su comportamiento de última milla. ¿Por qué? Primero, porque nos equivocamos menos con los fittings, con las tallas, porque conocemos más sus gustos y podemos ofrecerles realmente el producto que les interesa. Pero importantísimo, nos dimos cuenta que es que la gente no está en casa esperando un courier que le traiga o le lleve la ropa 5 veces. La gente le viene muy bien y, de hecho, en nuestras estadísticas hemos detectado que más del 50% de los pedidos el cliente prefiere recogerlos en una tienda cerca de su casa, pero es de su casa donde esté, o sea, esté en un centro de ciudad importante o esté en una ciudad pequeña. Le viene bien, pero es que cuando quiere hacer un cambio, una devolución o probarse otra talla, prefiere ir a la tienda en un 70% de las ocasiones. Eso, gestionando bien la tienda, como decía, haciendo reskilling, upskilling del personal para que sea capaz de intercambiar inventarios, para que sea capaz de hacerlo de forma eficaz, es un servicio importantísimo al cliente, pero también es una protección del medio ambiente. Y sin duda lo que más estás protegiendo es el tejido comercial, que no va a desaparecer. No, nosotros no le tenemos por qué dejar la calle a Amazon, la compartiremos, pero no se la vamos a dejar, porque podemos hacerlo con rentabilidad y además eficazmente y con un impacto y una huella positiva al planeta, con respecto a esa última milla, que es lo que está haciendo un poco distorsión ahora en la buena evolución que se está teniendo en el impacto de gases de efecto invernadero y en la reducción de huella de carbono, ¿no? Lo que es esencial. Pero yo creo que la coherencia, lo decía antes Begoña, la coherencia en proyectos. Uno de nuestros proyectos sociales más bonitos siempre ha sido el de Women's Secret, el de Post-Surgery Bra. Detectamos una necesidad que en las mujeres más tectomizadas que tenían que ir a veces a ortopedia o a prendas que no eran las que apetecían. Y diseñamos, junto con la Fundación de Iseus, colecciones que primero fueran médicamente y en cuanto al punto de vista de confort muy adecuadas, pero segundo, que fueran precio normal y que se pudieran comprar en colección normal, en una tienda normal, en cualquier momento y en cualquier ocasión, un baño, una lencería, una cosa más. Y la verdad es que lo medimos el impacto que hacía y Women's Secret es líder
de su categoría gracias a proyectos como estos que además han sido reconocidos. Es decir, esa coherencia lo llevamos haciendo muchos años y seguimos profundizando. Programas de fertilidad para mujeres más tetonizadas en el momento en que pasan la enfermedad, preservación de... En fin, un montón de proyectos en torno a eso que interesan. ¿Y qué es clave? Que interesan a tu gente, a tus empleados, que interesan a tus clientes y que además aporten a la sociedad. Yo creo que esa es la ecuación perfecta para que la medida de tu éxito, prendas sostenibles. Pues, ¿qué medida tenemos? Pues tenemos una medida extraordinaria. Son las prendas que normalmente en un 80 o 90% se venden en full price, en temporada. No van a rebajas porque se acaban antes de que vayan a rebajas. Y no tienen nuestro precio, pero esa es la recompensa, que las vendemos con mejor margen porque realmente es un producto deseable y es un producto que tiene éxito. Esa es la medida del éxito. Tremendamente interesante. Al final lo importante es definir en qué punto tú mires el éxito de ese impacto, es decir, si tú dices es formación, pues a cuántas personas tienes pensado llegar en este año, entonces tú te pones un objetivo y entonces a partir de ahí cuentas, oye, hay un storytelling de por qué hago el proyecto, a partir de ahí yo me pongo este año con el proyecto y cuantifico un número de personas. O en los tejidos, yo quiero que mis tejidos sean cada vez más... Sí, que el porcentaje de tejidos vaya subiendo del 30 al 40, al 45, al 50. Y entonces tú pones de dónde partes. Dices, yo este año mis tejidos parten un 10% es reciclado, pero voy a terminar en un 20%. Es decir, que son metas que tú mismo te pones respecto al impacto que tú quieres generar. Sobre ese puedes ir sumando otros, ¿no? Pero son... Hay una cosa interesante que yo creo que es tema de discusión. Cuando tú dices, tuvimos éxito porque hicimos cosas con un clarísimo impacto social, o sea, para minorías que hayan pasado por una situación crítica, ¿no? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Es decir, esas prendas, o a ti te hizo esa marca, es líder en este momento, porque en un momento determinado hizo algo con una clara vertiente social. Es decir, es que la sociedad está cambiando, somos cada vez más solidarios y cada vez... Pero Sara, tiene que haber un punto, de practicidad, tiene que ser práctico. De círculo virtuoso. Si no es práctico, no funciona. Si no soluciona, no funciona. Tiene que solucionar. Exactamente. El impacto social tiene que salir como una solución. Y yo diría, Sara, que al sector privado le está enseñando la sociedad. Porque es la que demanda. Es decir, si un estudio dice que el 60% de los consumidores prefieren cambiar de producto ante dos productos, si uno le dice que genera impacto y otro no, están dispuestos a pagar más de 3 euros cambiando el producto. Sí, es que no es menor. Y sobre todo es muy interesante porque esto, Sara, se da muchísimo en las nuevas generaciones. O sea, toda la nueva llamada generación Z, lo digo por mis hijas, es que esto es vital. O sea, ella no va a trabajar en una empresa que no tenga un propósito con la que ella acumule. Ella no va a trabajar en una empresa que tenga un problema reputacional. Ella no va a comprar un producto que entienda que se ha fabricado con niños en Camboya. Es decir, por eso se cambia justamente, que es lo que yo decía antes. Es el mercado el que te hace. Es el mercado. Es que, ¿tú quién has sido? Esta es la pregunta. Pues mira, yo creo que es un conjunto de factores. Que cada vez tienen más ese compromiso. Bueno, y luego que también creo que los medios de comunicación, y en esto claro hablo un poco de lo mío, tenemos un poquito algo que ver, pero no, es un proceso cultural, es un proceso de auténtico cambio cultural, ¿no? Yo creo. ¿Por qué no volvemos al tema vital porque nos vamos a otro y abrimos al tema de la medida, o sea, de la medición de lo que se transforma, porque creo que es vital que sigamos animando a que todo el mundo mida, porque no se puede cambiar aquello que no se puede medir y no se puede transformar aquello que no eres capaz porque además de no medir. Puedes mejorar, es decir, tú tienes... Claro, no puedes mejorar y nos cuesta. Yo voy a soltar una y nos como cuesta. sé que se va a transmitir por ahí en medios de comunicación. Yo pienso que un criterio, no el único ni el mayor, pero un criterio que se debe utilizar a la hora de asignar los fondos del Next Generation debe ser su huella digital. ¿Su huella digital o su huella social? No, perdona, su huella social. Bueno, pero perdona, se me ha ido su huella social. No, claro. Bueno, está clarísimo, fíjate que lo que decimos, está clarísimo que se tiene en cuenta la huella ecológica, es evidente. Y hay entidades financieras que te piden en algunos sitios, ¿no? Pero fíjate, se tienen en cuenta los temas de gobernanza. O sea, tú no admites, digamos, fondos en empresa, pues que, por ejemplo, que tolere la corrupción, por ejemplo, ¿no? Pero la huella social
debería, insisto, en mi opinión, ser un elemento más a la hora de evaluar y ponderar la idoneidad de un proyecto que se financie con fondos de Next Generation. Y de hecho pero está, fíjate lo que... y de Sí, hecho pero está no bien, está. Está, no está. está suficiente, Sí, sí, no está. suficientemente. Ahora, mira, Huella social no. Está el más moderador en- nunca debe opinar, Cohesión pero, social. en green pero no Se social. llama está. cohesión social. Tiene potencial de crecimiento, creación de empleo y luego también tiene un componente de ecología. Pero yo sí que quería reaccionar a una cosa muy importante que yo creo que no debemos dejar, referente a la medición, ya por acabar. Yo estoy muy de acuerdo que la transformación social viene de la demanda al final de la sociedad hacia las empresas, más que viceversa. Ese es el flujo. Ese es el flujo aquí. Si nos vamos a otros países, la medición del impacto es muy diferente, porque estamos hablando de gente que no tiene nada a que pueda hacer algo, ¿no? Lo que sí que diría, y esto venía reaccionando también a lo que decía Begoña, que la medición del impacto siempre viene condicionada al entorno competitivo en el que te muevas, ¿no? Obviamente aquí demandamos que la ropa tenga un cierto de criterios ambientales como tiene que ser. Sin embargo, los países que no tienen nada, el impacto es de que una mujer pueda vender su botella de agua en un kiosco o que no tenga para comer. Lo que quiero decir es, muy importante. fijémonos también en la globalidad del impacto, porque al final esto no es una guerra ni de España, ni de Madrid, ni de Europa. Si Pero- tienes apuras, pero- es un poco pero- una guerra, una lucha que tiene más ámbitos, ¿no? Y la medición del impacto, bajo mi punto de vista, y yo creo que es obvio, ¿no? Está ligada al entorno a donde se muevan las empresas, porque las sociedades desarrolladas demandan una serie de criterios que son muy diferentes a los criterios de impacto que puedes tener en sociedades Estoy que de no acuerdo, están tan Daniel, pero no olvidemos una cosa, la transformación históricamente siempre la lideran las sociedades avanzadas. O sea, Sí, pero o sea, tiene que haber lo una cual adaptación. no quiero decir con eso que debamos de no mirar, por Dios, cómo no. No, es las verdad, sociedades menos avanzadas. es verdad que es pero la diferente. transformación, Pero la Unión lidera Europea, siempre. la Unión Europea lo valora precisamente como ventaja competitiva. Es decir, la estructura de los fondos de Next Generation está muy basada en el Green Deal de la Unión Europea y en el Due Diligence. Es decir, Sí, pero menos en la S. Sí, pero sí que lo es. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú realmente tienes tu éxito comercial o tienes tu éxito empresarial en las sociedades avanzadas, estás extendiendo tu modelo y en tu cadena de valor lo estás incorporando. 100%. Es decir, si tú tienes una red de venta y de compra mundial, tú estás pidiendo a tus proveedores que actúen de Toda una la cadena de forma valor. para respaldar Sí. tu marca y que actúen de una forma para respaldar tu huella. Y esa huella la trasladas, y esa es la filosofía detrás del Claro. Green Y hay Deal quien europeo. dice Es que es el esa efecto es la ventaja dominó. competitiva. Es Es el y hay efecto quien- dominó lo que se quiere buscar. Exactamente. Además, antes lo comentábamos, es esa cadena de valor. Tú, como organización, con la plataforma, con todas las marcas que mueves, si tú estás incorporando esos términos ESG, a toda tu cadena, a todos tus proveedores, les vas a pedir que estén alineados en la generación de ese impacto, porque es cuando va a ser más Exactamente. exponencial. Por lo Eso es. tanto, tú eres tractor. Y lo hemos comentado en otras mesas, y si tú como empresa te quieres internacionalizar, es que en cualquier país europeo, si tú te vas a Francia, si tú te vas a Alemania, o estás en estos parámetros o no vas a entrar en ese mercado. Si tú te vas al mercado estadounidense, hoy o estás en esos parámetros o no vas a entrar en el mercado. Por lo tanto, eso también va a ser tractor de otros países menos desarrollados, pero que de alguna manera entrarán en esto por un efecto de cadena, ¿no? Un Y efecto fijaos dominó. que hay quien Total, dice que total. lo social es diferente al mundo empresarial. Y no, es exactamente igual. Claro. Igual tú decías lo de los países, etcétera, y es verdad. Sí, Y hay porque quien han intenta visto hacer distinción, que es diferente la medición del impacto y ver el impacto de una empresa que de una entidad no lucrativa. Las métricas y estandarizar pueden ser muy similares. Lo único que también hay que aprender de las entidades sociales, evidentemente, de la empresa en los otros indicadores. Y tal vez más las empresas de las entidades no lucrativas de la parte S, de la parte social. Pero fijaros, porque otra cosa que no hemos hablado, que creo que es interesantísima, es lo que yo llamo como la segunda derivada de la medición. La segunda derivada. Con un ejemplo se ve muy claro. Tú quieres ver lo que transformas, ¿qué te digo yo? En un proyecto de cooperación al desarrollo, en una aldea, tú que has estado en Naciones Unidas, en una aldea de cualquier país, no sé, en la Amazonia, tal, y el proyecto es, voy a poner el más clásico, es un proyecto de alimentación. Cuando realmente el proyecto no pretende cubrir la alimentación. La alimentación es la excusa para influir en la educación.
Eso es. ¿Vale? Entonces, creo que este ejemplo es muy bueno, porque a lo mejor los indicadores, la gente cree que hay que ponerlo solo en la parte de cuántas comidas da al día y a cuántos chavales están mejor nutridos. Pero realmente lo que transforma es cuántos chavalas han ido a la comida y junto a la comida han hecho un proceso de educación, que es lo que realmente transforma. Yo me temo, de verdad, sí, que tenemos que ir terminando. O sea, un ejemplo, solo un minuto, un ejemplo concreto para comentar y reforzar un poco lo que decía él de los requisitos que nos piden aquí, cómo se transmite a toda la cadena de valor, lo cual es muy importante. Nosotros, por ejemplo, refutando además lo que tú decías de empresa financiera, estamos trabajando en blockchain aplicada a la agricultura en Sudamérica, ¿no? Básicamente aquí lo que se trata es que los consumidores de Estados Unidos demandaban cierta protección de trabajadores y de alimentos y de cómo se trataba el café en toda Centroamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo éramos capaces de transmitir la información de que esos agricultores, esos productores estaban haciéndolo, protegiendo y teniendo unas condiciones de trabajo aceptables? Al final, de una demanda de un país desarrollado, gracias a la tecnología, todo eso se fue calando en todos los países que estamos trabajando en Centroamérica para incrementar la calidad de vida de todo eso, ¿no? Entonces, al final es justo lo que decías tú. Obviamente, en los mercados desarrollados tenemos el liderazgo, pero gracias a la capacidad tractora de muchas empresas y de muchas cadenas de valor, todo eso se va canalizando como raíces a través de todo el país. Y eso es lo interesante, ¿no? Y esa es la oportunidad que tenemos, que obviamente ojalá lo podamos extender y podamos, además, que yo creo que tiene todo el sentido. O sea, al final los fondos de la Unión Europea nos están demandándonos o guiándonos hacia esa dirección en una capacidad competitiva sostenible, ¿no? Alrededor del tiempo, en cuanto a transformación social, que eso es lo interesante, ¿no? Sí. O sea, que veamos por primera vez en la historia la transformación social como una capacidad competitiva a largo plazo, ¿no? He abierto el debate. En las redes, Soy un poquito menos optimista que vosotros. Tendríamos que contestar a la medición del S, pero también el tiempo manda y hay que terminar. Comenzamos con una frase de Ban Ki-moon y yo volvería a clausurar con esa frase que dice que para aplicar con éxito a la Agenda 2030 debemos pasar rápidamente de los compromisos a la acción. Y necesitamos para ello alianzas sólidas, inclusivas e integradas a todos los niveles. Hoy yo quiero agradecerte, Begoña, a ti, Silverio, a ti, por supuesto, Sara, a Daniel, a Ignacio, a Nacho, vuestra presencia hoy. Yo al menos he disfrutado mucho, he aprendido mucho de vosotros. Ha sido un verdadero honor moderar esta mesa. Y bueno, yo creo que lo tenemos que terminar. Siempre el terminar da pena, pero hay que ser, digamos, rigurosos con el horario. Y muchas gracias a los que estáis presencialmente o los que nos habéis seguido por streaming. Gracias. Y gracias, Begoña, por la invitación. Gracias a ti. Gracias. No podías. Y gracias a ti por la invitación, Begoña.